Ya, habíamos estado viendo la inhibición enzimática que se clasifica en reversible e irreversible. De las dos, la irreversible es la más severa, es la que dura más tiempo en el organismo, y un ejemplo de inhibición irreversible es el caso de la intoxicación por insecticidas organofosforados. Dentro de la reversible tenemos la inhibición competitiva, la inhibición no competitiva y la inhibición acompetitiva. ¿Ya? Esa es la reversible. Ahora, esto es el esquema de lo que vendría a ser una inhibición competitiva. ¿Qué vendría a ser una inhibición competitiva? ¿Ya? Por algo tiene este nombre de competitiva. Lo que está de color turquesa es el sustrato, lo que está de color rosado viene a ser la enzima y lo que está de color rojo es el inhibidor, ¿ya? Esto viene a ser un esquema que me simboliza la inhibición competitiva. En este caso, si hay generación de producto, la enzima encaja perfectamente en el sustrato, ¿ya? El sustrato encaja perfectamente en la enzima, generando un producto. Pero en esta situación, en este caso, ingresa primero el inhibidor y eso evita que el sustrato pueda ingresar al sitio activo de la enzima. ¿Por qué se le denomina inhibición competitiva? ¿Ya? Se le denomina inhibición competitiva porque el inhibidor y el sustrato tienen el mismo sitio activo. ¿Ya? Van a tener el mismo sitio activo. Ahora, en la mayoría de los casos, este inhibidor y este sustrato tienen una estructura química similar y eso genera que tengan el mismo sitio activo, ¿ya? Tienen una estructura química similar o parecida y eso hace que tengan el mismo sitio activo. Entonces se le llama competitiva porque los dos tienen el mismo sitio activo. ¿Ya? Ahora, este tipo de inhibición competitiva fácilmente puede ser superable, ¿ya? Me refiero a superable a que esta inhibición competitiva se puede revertir el efecto, es decir, tenemos que producir la salida de este inhibidor del sitio activo, ¿ya? Esto se puede hacer aumentando la concentración del sustrato. Entonces, si yo tengo una inhibición competitiva, lo que yo tengo que hacer en esta situación es aumentar la concentración del sustrato, es lo que se tiene que hacer. Este aumento de la concentración del sustrato va a producir desbloqueo del sitio activo, ¿ya? Se libera el inhibidor y el sitio activo queda libre para que pueda ingresar el sustrato sin ningún inconveniente. Entonces, si ocurriese, si llegara a ocurrir una inhibición competitiva, esta inhibición competitiva se puede revertir aumentando la concentración del sustrato, ¿ya? De esa manera se puede revertir esta inhibición competitiva. Ahora, ¿qué cosa viene a ser una inhibición no competitiva? Que es lo opuesto a la competitiva, ¿ya? Este es el sustrato, este es la enzima y este es el inhibidor, el triangulito de color rojo. Ahí hay sustrato, el sustrato encaja en el sitio activo, ahí hay producto, y en esta situación el inhibidor tiene un sitio activo diferente al de la enzima, ¿ya? Los sitios activos en esa situación son completamente diferentes. Entonces, en esta situación, primero ingresa el inhibidor a su sitio activo, eso genera una modificación del sitio activo y eso hace que el sustrato no pueda ingresar al sitio activo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le denomina inhibición no competitiva? Se le denomina inhibición no competitiva porque el sustrato y el inhibidor tienen diferentes sitios activos, ¿ya? El sitio activo, tanto del sustrato como del inhibidor, es completamente diferente. No son los mismos sitios activos. La estructura química de este sustrato y de este inhibidor es completamente diferente. No es la misma estructura química. Entonces, eso hace que tengan diferentes sitios activos, ¿ya? Entonces, ingresa primero el inhibidor y al ingresar a su sitio activo, modifica el sitio activo del sustrato. Y eso hace que el sustrato no puede ingresar y por lo tanto no va a haber reacción química.
Ahora, este tipo de inhibición no competitiva no puede ser superable, ¿ya? En esta situación no se puede aumentar la concentración del sustrato. No podemos aumentar la concentración del sustrato. Si estoy en esta situación y si yo aumento la concentración del sustrato, lo que va a ocurrir es que de lo que era reversible se va a volver irreversible. Esta inhibición es reversible. Entonces, si se trata de una inhibición no competitiva y yo aumento la concentración del sustrato, en esta situación lo que voy a hacer es agravar la situación. O sea, lo voy a volver irreversible. De lo que era reversible, lo vuelvo irreversible. ¿Ya? En esta situación no se puede aumentar la concentración del sustrato. Simplemente hay que esperar que el inhibidor se separe y el sitio activo se restablezca y el sustrato puede ingresar sin ningún inconveniente. El otro tipo de inhibición es la inhibición acompetitiva, ¿ya? Que también es reversible. En el caso de esta inhibición competitiva, lo primero que se tiene que formar es el complejo enzima-sustrato, ¿ya? Es lo primero que se va a formar, el complejo enzima-sustrato. Una vez que se ha formado este complejo enzima-sustrato, el inhibidor se va a unir a la enzima, ¿ya? Entonces, se le denomina inhibición competitiva porque este inhibidor se une al complejo enzima-sustrato. Y cuando se une al complejo enzima-sustrato, se produce una inhibición acompetitiva, ¿ya? En los casos anteriores, no hay necesidad de que se forme el complejo enzima-sustrato previamente. En esta situación, sí. Primero se forma el complejo enzima-sustrato y luego recién ingresa el inhibidor, ¿ya? Este inhibidor se une al complejo enzima-sustrato, inhibiendo la reacción química, ¿ya? Esta es la inhibición acompetitiva. Ahora, cuando hablamos de una holoenzima, ¿ya? Las holoenzimas son enzimas que van a tener actividad enzimática. Una holoenzima es la que tiene actividad enzimática, ¿ya? Ahora, una holoenzima está formado por un cofactor y por una apoenzima, ¿ya? La holoenzima es la unión del cofactor con la apoenzima. ¿Qué viene a ser la apoenzima? La apoenzima es la porción proteica que solita no tiene actividad enzimática, ¿ya? La apoenzima solita no tiene actividad enzimática, es inactiva. Es la porción proteica que no tiene actividad enzimática. Solita no tiene actividad enzimática, o sea, es inactiva. Para que tenga actividad enzimática, tiene que unirse el cofactor, ¿ya? Y la unión del cofactor con la apoenzima forma esta molécula llamada holoenzima. Y esta holoenzima ya recién es la que tiene actividad enzimática, ¿ya? Es la que va a tener actividad enzimática. ¿Qué viene a ser un cofactor? Cuando hablamos de cofactores, es el caso de los iones metálicos, ¿ya? Son iones metálicos que son compuestos inorgánicos. En algunos casos pueden ser oligoelementos y en algunos otros casos van a ser elementos traza, ¿ya? Oligoelementos o elementos traza. Y tenemos coenzimas. Las coenzimas ya son moléculas orgánicas que son derivadas de vitaminas, ¿ya? A estas dos sustancias se les denomina cofactores. Pueden ser iones metálicos o pueden ser coenzimas, ¿ya? Pueden ser coenzimas. Ahora, cuando hablamos de coenzimas, estas coenzimas tienen un grupo prostético y tienen un cosustrato, ¿ya? Eso es una coenzima, tienen su grupo prostético y tienen un cosustrato. Y estas coenzimas son derivadas de vitaminas. Ejemplos de coenzimas son, las más importantes son el NAT y el FAT, ¿ya? El NAT es derivada de una vitamina, de la niacina, y el FAT es derivada de la riboflavina, ¿ya? Eso es una coenzima. Ahora, estos son ejemplos de algunas coenzimas importantes, como por ejemplo el pirofosfato de tiamina,
derivada de la tiamina, y este es uno de los más importantes, el NAT, ¿ya? El NAT significa dinucleótido de flavina adenina, ¿ya? Ese es el FAT. Este FAT es derivada de la riboflavina. El otro es el dinucleótido de nicotinamida y adenina. El dinucleótido de nicotinamida y adenina, ¿ya? Más conocido como NAT, ¿no? Este es el NAT, ¿ya? El NAT es derivada de la niacina. Estas dos son las principales coenzimas y son las más abundantes. Otro ejemplo de coenzimas son la coenzima A, es derivada del ácido pantoténico, el piridoxalfosfato de la piridoxina, la biotina, la lipoamida del ácido lipoico, el tetrahidrofolato del ácido fólico, ¿ya? Adenosilcobalamina derivada de la vitamina B12, ¿ya? De todas estas, las más importantes son el NAD y el FAT. La función bioquímica de las coenzimas, en el caso del NAD y el FAT, básicamente van a intervenir en las reacciones redox, reacciones de oxidación y reducción, ¿ya? Esas es las reacciones en las cuales van a intervenir estas dos coenzimas, que son las más importantes y las más abundantes, ¿ya? Reacciones redox. Este pirofosfato de tiamina, su función es producir activación y transferencia de grupos aldehídos. La coenzima A produce activación y transferencia de grupos acilos. El pirioxalfosfato interviene en varias reacciones que implican activación de aminoácidos, ¿no? Esta interviene en el metabolismo de proteínas. La biotina, activación y transferencia de CO2. La lipoamida, activación de grupos acilos y en reacciones redox, ¿ya? O sea, cumplen funciones bioquímicas importantes. Pero de todas estas, las que tienen que acordarse son del NAT y del FAT. Y estos vendrían a ser ya los iones inorgánicos, ¿no? Que también son cofactores, ¿ya? En algunos casos pueden ser oligoelementos y en algunos otros casos van a ser elementos traza. Y estos son los más importantes. El caso del fierro, el cobre, el zinc, ¿no? El manganeso, el cobalto, el níquel, molibdeno, el vanadio, ¿no? El selenio. ¿Ya? De estos, los más importantes son el fierro, el cobre, el zinc, manganeso, el cobalto, el molibdeno y el selenio, ¿no? Esos son los cofactores más importantes, que a diferencia de las coenzimas son moléculas mucho más pequeñas, ¿no? Las coenzimas son moléculas mucho más grandes, mucho más voluminosas, ¿ya? Y estos cofactores son importantes para la actividad enzimática. Ahora, la mayoría de enzimas va a requerir de estos dos cofactores, de iones inorgánicos y de coenzimas, ¿ya? Requiere de ambos para que tenga actividad enzimática. En algunos casos solo va a requerir del ion inorgánico y en algunos otros casos solo va a requerir de la coenzima, ¿ya? En algunos casos va a requerir solo del ion inorgánico y en algunos otros casos solo es necesario la coenzima. Y en otros casos requiere de ambos, del ion inorgánico y de la coenzima para que pueda tener actividad enzimática. Ya. Ahora, esta es la clasificación de enzimas de acuerdo a la actividad catalítica que realizan. La otra clasificación que vimos es una clasificación general que era de acuerdo al producto que formaban, ¿no? Era enzima regulable y enzima no regulable. Esta clasificación es una clasificación establecida ya por nomenclatura enzimática, donde se ha clasificado las enzimas de acuerdo a la actividad catalítica que realizan. ¿Ya? De acuerdo a esta clasificación de enzimas, existen 6 clases de enzimas y están en orden, ¿ya? Están en orden. Entonces, si yo digo que es una enzima clase 1, es una oxidorreductasa. Las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidación y de reducción. O sea, va a haber una molécula que se oxida y va a haber otra molécula que se va a reducir, ¿ya? Y en la mayoría de los casos, eso va a implicar ruptura de enlaces.
puede haber una ruptura de enlaces producto de una oxidación y una reducción, ¿ya? Estas reacciones redox pueden generar ruptura de enlaces. Estas son las oxidorreductasas. Y de las 6 clases de enzimas, estas son las más importantes para el organismo, ¿ya? Van a ser las más importantes, porque gracias a estas oxidorreductasas se genera ATP, especialmente a nivel de la cadena transportadora de electrones, ¿no? Ahí es donde estas oxidorreductasas las vamos a encontrar. En algunas otras reacciones metabólicas también encontramos oxidorreductasas, ¿ya? Y son importantes porque se genera ATP. Las de segunda clase son las transferasas. Estas son enzimas que se encargan de transferir grupos funcionales de una molécula a otra. De ahí el nombre de transferasas, ¿ya? Va a haber transferencia de una molécula a otra molécula, transferencia de un grupo funcional. Las hidrolasas son de clase 3. Estas son enzimas que rompen enlaces mediante reacciones de hidrólisis, ¿ya? Mediante reacciones de hidrólisis. O sea, rompen enlaces con agua, ruptura de enlaces con agua. Las liasas son de clase 4 y estas son enzimas que te van a romper enlaces, pero sin agua y mucho menos una reacción redox, ¿ya? Ruptura de enlaces sin agua y mucho menos una reacción redox. Si hay ruptura de un enlace donde no ha habido participación de moléculas de agua y tampoco ha habido una reacción redox, eso es catalizado por una liasa, es una liasa, ¿ya? La liasa rompe enlaces mediante reacciones de eliminación, ¿ya? Entonces, las liasas, las hidrolasas y también las oxidorreductasas van a romper enlaces. Las isomerasas son enzimas de clase 5, ¿ya? Estas son enzimas de clase 5 y este tipo de enzimas lo que van a hacer es catalizar reacciones de isomerización, ¿ya? Es decir, van a transformar una molécula en su respectivo isómero, ¿ya? Una molécula en su respectivo isómero. Por ejemplo, transformar la forma cis en forma trans o transformar el enantiómero D en enantiómero L, ¿ya? Cuando lleguemos a ver carbohidratos, en el caso de carbohidratos, hay una enzima muy importante que pertenece a las isomerasas, ¿ya? Ese tipo de enzimas que trabaja con carbohidratos se denominan las epimerasas. Son las epimerasas. Las epimerasas trabajan con epímeros, son epímeros, y los epímeros son carbohidratos. Son carbohidratos en donde solo van a variar en la ubicación o posición de un solo oxidrilo, ¿ya? Es decir, un oxidrilo lo van a tener a la derecha y el otro oxidrilo a la izquierda. Los demás grupos oxidrilos tienen la misma posición, derecha, derecha, izquierda, derecha. Entonces, cuando yo tenga dos estructuras y al ver la estructura solo observo la variación en un solo oxidrilo, ese tipo de carbohidratos se denomina epímeros, ¿ya? Son epímeros. Y las enzimas que transforman un carbohidrato en su respectivo epímero se denominan epimerasas. Y las epimerasas pertenecen a las isomerasas. Las epimerasas son enzimas que tenemos en el organismo y son muy, también importantes para nosotros, ¿ya? Las epimerasas. O sea, si hablamos de epimerasa, es una enzima que va a trabajar con un carbohidrato y lo va a transformar en su respectivo epímero, ¿ya? Esa es una isomerasa. Y si hablamos de una ligasa, que es ya de clase 6, estas ligasas son enzimas que van a catalizar reacciones de formación de enlace, ¿ya? Son enzimas que forman enlace. Y cada vez que haya formación de enlace, siempre va a haber gasto de energía, ¿ya? Forman enlaces y eso va a generar gasto de energía, ¿ya? Entonces, de estas 6 clases, la más importante son las oxidorreductasas. ¿Por qué son importantes? Porque gracias a ellas se genera ATP. ¿Y cuál de las 6 clases son anabólicas? La que es anabólica es la ligasa, ¿ya? Esa es la ligasa, porque la ligasa te va a formar enlaces. Y en el anabolismo se consume energía, ¿no? Se consume energía
que se ha producido en el catabolismo, ¿ya? Es eminentemente anabólica entonces las ligasas, ¿ya? Estas son entonces las clases de enzimas que existen. Ahora, así como tenemos clases de enzimas, ¿ya? Así como existen clases de enzimas, también existen lo que vendrían a ser las subclases de enzimas, ¿ya? Las subclases de enzimas. Por ejemplo, dentro de las oxidorreductasas, nosotros vamos a tener una subclase muy importante, ¿ya? Esa subclase se denomina deshidrogenasa, ¿ya? La deshidrogenasa. Estas deshidrogenasas catalizan reacciones de deshidrogenación, ¿ya? Catalizan reacciones de deshidrogenación. ¿Qué significa deshidrogenación? Pérdida de hidrógeno. O sea, va a haber una molécula que va a transferir hidrógenos a otra molécula. Eso es una deshidrogenación. Y eso está catalizado por deshidrogenasas. Las deshidrogenasas trabajan siempre con coenzimas, ¿ya? Estas trabajan siempre con coenzimas. Siempre una deshidrogenasa trabaja con coenzimas. ¿Ya? Existen más subclases. Cuando hagamos la práctica de oxidorreductasas, ahí les voy a mencionar las otras subclases que existen. Esta es la más importante y la más abundante. Otra subclase, por ejemplo, es la catalasa. ¿Ya? La catalasa. La catalasa es una enzima que lo que hace es trabajar con dos moléculas de peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Una catalasa trabaja en dos moléculas de peróxido de hidrógeno. Uno de ellos es el aceptor y el otro es el donador, ¿ya? Uno será el aceptor y el otro es el donador. En el caso de las coenzimas, por lo general, las coenzimas son moléculas aceptoras, ¿ya? Son moléculas aceptoras. Otra subclase de óxido reductasa, por ejemplo, es las peroxidasas. Y la diferencia entre una peroxidasa y una catalasa es que la peroxidasa solo trabaja con una molécula de peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Es una sola molécula de peróxido de hidrógeno. Y esta molécula de peróxido de hidrógeno viene a ser el aceptor, es su aceptor. ¿Ya? Estas son las oxidorreductasas más importantes. De las tres, la más importante es la deshidrogenasa y también la más abundante. ¿Ya? Ahora, dentro de esas son las subclases de las oxidorreductasas. Ahora, luego vendrían las transferasas. En las transferasas también tenemos subclases. Y una subclase muy importante son las quinasas. La quinasa, o también llamada fosfo, fosforilasa, ¿ya? Quinasa, o también denominada fosforilasa, quinasa o fosforilasa. O también se le denomina, ojo, quinasa con K, ¿ya? O también sinasa con C de casa. Quinasa con K, quinasa con Q, sinasa con C de casa o fosforilasa. Son sinónimos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace una quinasa? Las quinasas lo que hacen es
Aló. Sí, profesora, estoy en clase, profesora, dígame. Sí, depende, profesora, eso depende de la profesorada. Si lo agiliza rápido, en 2 días sale eso. Sí, o el jueves pues, también podría salir. Sí. No, profesora, tiene que ser antes de las 4. Sí. Sí, está bien, no hay problema. Sí, sí, ya, profesora, está bien. No, a eso coordínelo, a ver. Ya, ya, profesora, está bien. Ya, ya, ya. No, profesor, es que no hay secretaria a esa hora. Antes de las 4. Ah, claro, si es antes de las 4, ahí es. Yo estoy, o yo, la señorita Liz lo va a recoger. Sí, pero es que no hay nadie, la oficina está cerrada ya a las 4. Ah, sí, por eso les digo, de preferencia que sea antes de las 4. Sí, 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 sí. Ya, ya, profesora, ya, ya. Ya, entonces, cuando hablamos de una quinasa o fosforilasa, estas catalizan reacciones de fosforilación, ¿ya? Así se denomina. Reacciones de fosforilación. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas quinasas? Una quinasa lo que hace es pegar grupos fosfato, ¿ya? Eso es lo que hace una quinasa. Una fosforilación es una reacción donde va a haber transferencia de grupo fosfato de una molécula a otra. Entonces, aquí también vamos a tener donadores y aceptores, ¿ya? Hay un donador y un aceptor. Por lo general, en el caso de las quinasas, ¿ya? Por lo general, el donador es el ATP, ¿ya? El donador va a ser el ATP. En la mayoría de las reacciones, el donador es el ATP, ¿ya? Ese ATP pierde un fosfato y se lo transfiere a otra molécula. Eso es una reacción de fosforilación catalizada por quinasas. ¿Ya? La otra es, a ver, transferasa, clase 3 sería hidrolasa, ¿ya? Estas hidrolasas también tienen su clase, y dentro de esta subclase tenemos a las descarboxilasas. Hay varias hidrolasas por si acaso, están las descarboxilasas, también tenemos a las peptidasas, pepti, ¿ya? Están las amilasas, ¿ya? Estos son ejemplos de hidrolasas. Entonces, una descarboxilasa es una enzima que cataliza reacciones de descarboxilación, ¿ya? Cataliza reacciones de descarboxilación. Y cuando hablamos de descarboxilasas, es una enzima que va a liberar CO2. ¿Ya? Libera CO2. Y en este caso, este CO2, ¿ya? Este CO2 es proveniente del grupo carboxilo.
¿ya? Es proveniente del grupo carboxilo, ¿ya? Esas son las descarboxilasas. O sea, aquí va a haber ruptura de un enlace covalente carbono-carbono. Se libera el enlace del carbono con el grupo carboxilo y ese grupo carboxilo sale bajo la forma de CO2, ¿ya? Eso es una descarboxilación, catalizada por descarboxilasas. Luego tenemos a las de clase 4, que son las liasas. A ver, dentro de las liasas, ruptura de enlaces. eh, acá creo que, a ver, déjenme ver un ratito. Esta descarboxilasa creo que es una liasa. Déjenme ver acá un ratito. Ya. Ya. Está, ahí ha habido una confusión acá, ¿ya? Esta descarboxilasa pertenece a las liasas, ¿ya? La liasa es una descarboxilasa. Ya, ya. A ver, en este caso, la hidrolasa no es una descarboxilasa, es una fosfatasa, ¿ya? Fosfa- Fosfatasa. La fosfatasa. Las fosfatasas catalizan reacciones de fosfatación. Es decir, en este caso hay salida de grupos fosfatos. ¿Ya? Va a haber salida de grupos fosfatos. O sea, hace lo opuesto a la quinasa. ¿Ya? Una fosfatasa hace lo opuesto a una quinasa o fosforilasa, hace lo opuesto. Las fosforilasas pegan fosfato y las fosfatasas, vamos a ponerle quitan, ¿ya? Quitan grupos fosfato. ¿Ya? Una fosfatasa quita grupos fosfatos. Eso es una fosfatación catalizada por fosfatasas. ¿Ya? Otro ejemplo de hidrolasas son las peptidasas, proteasas, amilasas. Eso es otro ejemplo de hidrolasas. Ahora, dentro de las liasas sí tenemos a las descarboxilasas. ¿Ya? Las descarboxilasas son liasas, rompen enlaces covalentes carbono-carbono, rompen el enlace del carbono con el carboxilo y ese carboxilo sale bajo la forma de CO2. ¿Ya? Eso es una liasa. En este caso, la descarboxilasa pertenece a las liasas. ¿Ya? A ver, ¿qué clase va? Uno, 2, 3, 4. Clase 5, las isomerasas. Y de las isomerasas, ¿ya? De estas isomerasas tenemos a las epimerasas. Están las epimerasas. ¿Ya? Estas epimerasas trabajan con carbohidratos. Epimerasas. Trabajan con epímeros. Y los epímeros son carbohidratos. ¿Ya? Carbohidratos que solo difieren en un grupo OH, en un grupo oxirilo. ¿Ya? Eso es un epímero. O sea, transformas un carbohidrato en su respectivo epímero. ¿Ya? Eso es una epimerasa. Y finalmente tenemos a las ligasas.
Dentro de las ligasas tenemos a las sintasas y también tendríamos a las carboxilasas, ¿ya? Sintasas. Una sintasa lo que hace es formar enlaces, genera enlaces nuevos. Y una carboxilasa, en este caso, adiciona un grupo carboxilo, un grupo CO2, ¿no? O sea, vas a adicionar un carbono de más y ese carbono de más se introduce bajo la forma de CO2. ¿Ya? Se introduce bajo la forma de CO2. Eso es una carboxilasa y pertenecerían a las ligasas, ¿ya? Entonces, lo que está entonces resaltado en negrita correspondería a la clase, ¿ya? Y lo demás vendrían a ser la subclase, ¿ya? Lo demás son las subclases. Ahora, ¿por qué esto es importante mencionarlo? ¿Ya? Porque las enzimas trabajan con una nomenclatura enzimática. Cuando hablamos de la nomenclatura enzimática, existen tres tipos de nomenclaturas enzimáticas. ¿Ya? Es una nomenclatura empírica, y la otra es una nomenclatura sistemática, y la tercera es una nomenclatura numérica. ¿Ya? Hay tres tipos de nomenclaturas enzimáticas: la empírica, la sistemática y la numérica. La nomenclatura sistemática es una nomenclatura que siempre va a trabajar con el nombre de la clase. ¿Ya? La empírica siempre trabaja con el nombre de la subclase y la sistemática trabaja con el nombre de la clase. ¿Ya? Esa es la diferencia entre la empírica y la sistemática. O sea, cuando hablamos de una nomenclatura empírica, es una nomenclatura general. Es una nomenclatura que te da una idea de cómo trabaja la enzima, te da una idea general de lo que hace la enzima. La sistemática te da una idea un poco mejor, es un poquito más específica la sistemática. Y la nomenclatura numérica, este es un código numérico. ¿Ya? Es un código numérico de 4 dígitos separados por puntos. ¿Ya? Código numérico, o sea, son números, son cuatro dígitos numéricos, 4 dígitos numéricos, y cada número está separado por un punto. Ahora, esta nomenclatura numérica es la más completa, ¿ya? Esta es la más completa. Esta es la que te dice todo de la enzima, esta es la más completa, ¿ya? Ahora, cuando se hace investigación hay que trabajar por lo menos con la nomenclatura sistemática y averiguar la nomenclatura numérica. ¿Cuál es la nomenclatura numérica de esta enzima? ¿Ya? A ver. Entonces, ¿cómo se nombran a las oxirreductasas? ¿Ya? ¿Cómo se elabora la nomenclatura de una oxirreductasa? Estas son las subclases, las que están adelante son las subclases: oxidasas, deshidrogenasas, catalasas, oxigenasas, peroxidasas. Estas son las subclases, pero la más importante y la más abundante es esta, la primera, ¿ya? Las D
deshidrogenasas. A ver, lo primero para saber si se trata de una óxido reductasa, ahí hay un truco, ¿ya? Les voy a decir cuál es el truco para identificar que se trata de una óxido reductasa. O sea, lo primero que tienes que observar es si esta enzima tiene coenzima. Si esta enzima trabaja con coenzimas, se trataría de una oxidorreductasa. ¿Ya? Es una oxidorreductasa. Entonces, lo primero que tienes que observar en la reacción es si hay o no presencia de coenzimas. Si en la reacción hay presencia de coenzimas, eso es catalizado por una oxidorreductasa. ¿Ya? Es una oxidorreductasa. Ahora, ¿cómo se hace la nomenclatura? Para poder elaborar la nomenclatura de las oxidorreductasas, tú en estas reacciones, tú tienes que identificar dos cosas, ¿ya? ¿Quién es el donador y quién es el aceptor? ¿Ya? ¿Quién es la molécula donadora y quién es la molécula aceptora? Es lo que tú tienes que identificar en la reacción, ¿ya? ¿Quién es el donador y quién es el aceptor de protones o electrones? A ver, en esta reacción, este es el alcohol, este es el etanol, ¿ya? Este viene a ser el alcohol, este es el etanol. Y el etanol se está transformando en etanal, ¿ya? Y por química orgánica, ustedes deben de saber que los alcoholes se clasifican en alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Todo alcohol primario, este es un alcohol primario. ¿Por qué digo que es un alcohol primario? Porque este alcohol, este carbono que está enlazado al oxidrilo, tiene dos hidrógenos enlazados. Si este oxidrilo que está enlazado a este carbono tiene dos hidrógenos, se trataría de un alcohol primario. ¿Ya? Este es un alcohol primario. Todo alcohol primario se oxida hasta generar un aldehído. Y los aldehídos se oxidan hasta generar ácidos carboxílicos. ¿Ya? Un alcohol secundario se oxida hasta formar una cetona y un alcohol terciario no se oxida. ¿Ya? Esa es la diferencia con los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. El primario se oxida hasta generar un aldehído, posteriormente este se va a oxidar hasta generar un ácido carboxílico, los secundarios se oxidan hasta generar una acetona y los terciarios ya no se oxidan más. ¿Ya? En este ejemplo, este es el caso de un alcohol primario. ¿Por qué digo que es primario? Porque está enlazado a dos hidrógenos. Este carbono tiene dos hidrógenos enlazados. Por eso es un alcohol primario, ¿ya? Este oxidrilo se transforma en un grupo aldehído. Entonces, este OH lo transformas en un COH, ¿ya? Quiere decir que el etanol se ha oxidado. El etanol se oxida hasta generar etanal, ¿ya? Etanol se está oxidando hasta generar etanal. ¿Quién es el que se está reduciendo? El que se reduce es la coenzima, ¿ya? El que se va a reducir es la coenzima. Va a ser la coenzima. En este caso, la coenzima es el NAD, ¿ya? Entonces, ¿qué está ocurriendo en esta reacción? El etanol le transfiere dos hidrógenos al NAD, ¿ya? El etanol le transfiere dos hidrógenos al NAD, generando NADH2. Quiere decir que el NAD se ha reducido, ¿ya? El etanol se oxida y la coenzima es la que se ha reducido, ¿ya? Esa es la reacción redox. Es por eso que les decía, siempre cuando observen en una reacción la presencia de una coenzima, siempre es una oxidorreductasa la que cataliza esa reacción, ¿ya? Empecemos con el nombre empírico. ¿Cómo se hace la nomenclatura empírica en el caso de las oxidorreductasas? ¿Ya? En el caso de las oxidorreductasas, tú vas a colocar dos palabras juntas. Se colocan dos palabras juntas. La primera palabra que se coloca, ¿ya? Esta primera palabra que se está colocando corresponde a quién. A ver. Previamente hay que identificar quién es el donador y quién es el aceptor, ¿ya? Quién es el que está donando los hidrógenos y quién es el que está aceptando los hidrógenos. Entonces, en esta reacción,
El etanol le transfiere 2 hidrógenos. Como hay transferencia de hidrógenos, siempre la transferencia de hidrógenos es catalizado por deshidrogenasas. ¿Ya? Siempre eso va a ser catalizado por una deshidrogenasa. Entonces, esta reacción es una deshidrogenación. Entonces, en esta reacción, el donador es el etanol, ¿no? El etanol viene a ser el donador. Y el aceptor es el NAT. ¿Ya? El aceptor viene a ser el NAT. Entonces, es lo primero que tengo que identificar. El donador es el etanol y el aceptor, en este caso, es el NAT. ¿Ya? Entonces, en la nomenclatura empírica de las oxirreductasas se colocan dos palabras juntas. La primera palabra corresponde al donador. ¿Ya? Esta primera palabra es del donador. Y la segunda palabra que se coloca corresponde siempre al nombre de la subclase. ¿Ya? Esta última palabra que se coloca corresponde al nombre de la subclase. Siempre al final, en el nombre empírico, se coloca siempre el nombre de la subclase. Como es una deshidrogenación, eso es catalizado por deshidrogenasas, ¿ya? Entonces, en el nombre empírico simplemente coloco el nombre del donador y el nombre de la subclase. Esa es la nomenclatura empírica para toda oxirreductasa. En el nombre sistemático se colocan 3 palabras, ¿ya? Hay que colocar 3 palabras. La primera palabra que coloco es el nombre del donador, ¿ya? Va a ser el nombre del donador, que en este caso es el etanol. La segunda palabra que se coloca corresponde al nombre del aceptor, ¿ya? Donador, aceptor y siempre al final se coloca, siempre al final se coloca el nombre de la clase, ¿ya? Siempre al final va el nombre de la clase. Siempre al final se coloca el nombre de la clase, ¿ya? Donador, aceptor y la clase que es una oxirreductasa. Ahora, en el caso de la nomenclatura empírica, acá por ejemplo, este es un código numérico de 4 dígitos. El primer código numérico te va a indicar la clase. Entonces, si aquí yo observo que el primer dígito es 1, ¿ya? Este 1 significa que es clase 1. Eso es lo que significa. Y por lo tanto es una oxirreductasa. Entonces, este primer dígito me está indicando la subclase a la que, perdón, la clase a la que pertenece la enzima. ¿Ya? El primer dígito, en este caso, en las oxirreductasas, siempre el primer dígito debe ser 1, porque es clase 1. ¿Ya? Ahora, el último dígito, en este caso, ¿qué es lo que me indica? ¿Ya? Este último dígito me indica el orden de descubrimiento de esta enzima. Entonces, si aquí se observa que es 1, esto significa que es la primera enzima descubierta del tipo 1.1.1. ¿Ya? Primera enzima descubierta del tipo 1.1.1. O sea, es el orden de descubrimiento de esta enzima. Si hubiese sido 2, es otra enzima, no es la misma. Segunda enzima descubierta del tipo 1.1.1. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia del primer y segundo dígito. Ahora, los dos dígitos del medio ya son códigos especiales que te indican una particularidad de la enzima. O sea, este segundo dígito 1 significa que es una enzima que trabaja con alcoholes primarios, ¿ya? Y el tercer dígito 1, este 1 significa que es una enzima que utiliza NAT. O sea, el tercer dígito 1 es NAT y el segundo dígito 1 significa que trabaja con alcoholes. Estos son códigos ya especiales que están ya descritos en tablas, ya en libros, esos están en libros de bioquímica.
tienen una codificación especial, ¿ya? El primero el primero y el último sí necesito que sepan para qué sirve. El primer dígito significa la clase y el último dígito viene a ser el orden de descubrimiento para el caso de estas enzimas. Algo que se me está olvidando mencionar, ¿ya? En el caso de las coenzimas, ¿ya? Aquí lo voy a poner al final en el Word. Cuando hablamos de las coenzimas, ¿ya? Las coenzimas importantes son el NAT y el FAT, ¿ya? Son el NAT y el FAT. De esas dos no hay que olvidarse. Ahora, estas coenzimas tienen dos formas, ¿ya? Tienen una forma reducida y tienen una forma oxidada. ¿Cómo identifico cuál es la forma reducida y cómo identifico cuál es la forma oxidada? La forma reducida es la que tiene hidrógenos, o sea, es esta forma, ¿ya? NADH2, PATH2, es la que posee hidrógenos. Y la forma oxidada es esta, que no posee hidrógenos, ¿ya? No posee hidrógenos. O sea, cuando hablamos de coenzimas hay dos formas, la reducida y la oxidada. O sea, esta coenzima reducida puede pasar a la forma oxidada y la forma oxidada puede pasar a la forma reducida. O sea, las coenzimas se pueden oxidar y se pueden reducir, ¿ya? Es por eso que el NAD y el FAT intervienen en las reacciones de oxidorreducción. Es por eso que les decía, si observan en la reacción que hay una coenzima presente, esa de frente es una oxidorreductasa, ¿ya? Va a ser una oxidorreductasa. En este ejemplo tenemos la participación del NAT, ¿ya? El NAT forma NATH2, o sea, este es el NAT oxidado. El NAT oxidado pasa a NAT reducido, ¿ya? Está ganando hidrógenos. El alcohol le está transfiriendo hidrógenos. O sea, este NAT ha ganado dos hidrógenos. Significa que el NAT se ha reducido. Puede ser al revés, ¿ya? La reacción podría ser al revés. ¿Aló? Sí, él habla, ¿sí? Señorita, estoy en clase, ahorita estoy en el trabajo. Salgo, termino a la una, por favor. A la una me devuelve la llamada. Ya, ya, y hasta luego, hasta luego. Ya, entonces, en esta reacción, la reacción va de NAT a NATH2, ¿no? El NAT se está reduciendo, pero también puede ir al revés, ¿no? De NATH2 a NAT. En este caso, si va de NATH2 a NAT, o sea, de NAT reducido a NAT oxidado, esto sería una oxidación, ¿ya? Es una oxidación. En esta reacción, el etanol se oxida y el NAT se reduce, o sea, pasa de NAT a NATH2. Pero si en otra reacción hubiera sido al revés, de NATH2 a NAT oxidado, quiere decir que el NATH2 se ha oxidado, ¿ya? Entonces, eso también lo tengo que observar. ¿Cómo está yendo la reacción? O sea, el NAT se puede oxidar o se puede reducir la coenzima. Ahora, estas formas reducidas de las coenzimas se les da el nombre se les denomina poder reductor, ¿ya? Así se les denomina, poder reductor. Y la importancia de que se genere estas coenzimas reducidas es que te va a generar cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Te genera la cadena transportadora de electrones. O sea, es la importancia de que se generen en el organismo coenzimas reducidas. Ahora, ¿por qué se le denomina poder reductor? Porque tiene el poder de reducir a otras moléculas. Por eso se le ha puesto el nombre de poder reductor, ¿ya? Y gracias a estas coenzimas reducidas es que se genera la cadena transportadora de electrones. La forma oxidada no genera cadena transportadora de electrones, ¿ya? Esta no genera. Solo la forma reducida es la que te va a generar la cadena transportadora de electrones.
¿ya? Eso es entonces con respecto a la nomenclatura de las oxirreductasas. Con respecto a la nomenclatura de las transferasas, ¿ya? Las transferasas son enzimas que transfieren grupos funcionales. Pueden transferir grupos aldehídos, grupos acilos, grupos metilos, grupos glucosilos y grupos fosfatos. Si hay transferencia de grupos fosfatos, a esa enzima se le llama quinasa, ¿ya? Es una quinasa. Entonces, en el truco de las transferasas, ahí también hay un truco para ver si se trata o no de una óxido, de una transferasa, ¿ya? ¿Cuál va a ser el truco? La participación del ATP. Si el ATP pierde un fosfato, quiere decir que está transfiriendo un fosfato a otra molécula. Eso es catalizado por una transferasa. Y la subclase vendría a ser una quinasa. Es una quinasa o también llamada fosforilasa. ¿Ya? Entonces, en esta reacción, miren, la creatina es una molécula que se encuentra a nivel muscular. ¿Ya? A nivel del músculo vamos a encontrar esta proteína, que viene a ser la creatina. Y esta creatina capta un fosfato, ¿no? Capta un fosfato. A esta creatina le están donando un fosfato. Y se genera esta otra molécula que es la fosfocreatina. ¿Ya? La fosfocreatina. Y el donador de fosfato en esta reacción es el ATP. El ATP le dona un fosfato a la creatina y se forma fosfocreatina. Y cuando el ATP pierde un fosfato, se genera el ATP. Entonces, aquí hay transferencia de fosfato. Esto es catalizado por una transferasa. Esta fosfocreatina es una molécula muy importante para el músculo, principalmente el músculo esquelético, ¿ya? Porque esta es una molécula energética. La fosfocreatina es una molécula energética. Gracias a esta fosfocreatina es que se produce la contracción muscular. Se da la contracción muscular, ¿ya? Esta es una molécula energética muy importante para nosotros para que se pueda llevar a cabo la contracción muscular. Es una molécula energética a nivel muscular, ¿ya? La fosfocreatina. Ahora, ¿cómo le vamos a dar el nombre empírico y sistemático a esta transferasa? ¿Ya? Al igual que en el caso de las oxirreductasas, aquí nosotros vamos a identificar quién es el donador y quién es el aceptor, ¿ya? ¿Quién es el donador y quién es el aceptor? Es lo que voy a identificar. ¿Quién es la molécula donadora y cuál es la molécula aceptora? ¿Ya? Es lo que voy a identificar. En este caso, el aceptor es la creatina, ¿no? Para esta situación, el que está aceptando es la creatina y el que está donando es el ATP, ¿ya? Entonces, aquí en el donador le pondría ATP y en el aceptor le pongo creatina. El donador el ATP y el aceptor la creatina. En el nombre empírico vas a colocar dos palabras, ¿ya? Se colocan dos palabras. La primera palabra que se coloca para el nombre empírico de las transferasas es el nombre del aceptor, ¿ya? Se coloca el aceptor. Ahí estás colocando el nombre del aceptor. Está abreviado por si acaso. Póngale el nombre completo, no hay problema. Creatina, ¿ya? El nombre completo es creatina, pero está abreviado ahí creatín, creatín. Pero no hay problema si le ponen el nombre completo, que es creatina, ¿ya? Y el nombre empírico siempre trabaja con la subclase. ¿Ya? El nombre empírico siempre es la subclase. Creatina quinasa. El nombre de esta enzima se denomina creatinquinasa. Es una enzima que pega fosfato a la creatina para generar fosfocreatina. Tiene otro nombre. El otro nombre de la creatinquinasa es creatin fosforilasa. ¿Ya? La creatin fosforilasa. Ese es el otro nombre empírico para esta enzima. Creatinquinasa o creatin fosforilasa. ¿Ya? Para el nombre sistemático, en este caso hay que colocar 4 palabras separadas por guiones. En el nombre sistemático, eso se me olvidó mencionar, siempre hay que separarlo por guiones, ¿ya?
En la oxidorreductasa, los tres nombres separados por guiones. En las transferasas igual, ¿ya? El ATP, que corresponde al nombre de, en este caso es el nombre del donador, ¿ya? Este es el nombre del donador. Y luego colocamos la creatina, ¿ya? Que vendría a ser el nombre del aceptor, ¿ya? ATP-creatina, y luego se coloca el grupo que está siendo transferido. El grupo transferido. En este caso, el grupo transferido es el grupo fosfato, ¿ya? Fosfato se abrevia como fosfo. Fosfato siempre lo vamos a abreviar como fosfo, ¿ya? ATP, creatín, fosfos. Si hay un grupo fosfato que está siendo transferido, simplemente ahí se coloca fosfo. Fosfo significa grupo fosfato. Y finalmente se coloca la clase. ¿Qué clase es? ¿Ya? Al final va la clase. ¿Ya? La clase. En este caso es una transferasa. Aquí en el código numérico, como ven aquí, el primer dígito es 2. ¿2 por qué? Porque es una transferasa. ¿Ya? Es clase 2, es una transferasa. Es por eso que ese orden siempre se tiene que mantener. Ese orden no puede variar. Y aquí el último dígito es 2. Significa que es la segunda enzima descubierta del tipo 2.7.3.2. ¿Ya? Aquí hay un error. Aquí debe ser... debe ser aquí 2, no creo que sea 1 acá. Ahí debe ser 2, ¿ya? Segunda enzima descubierta del tipo 2.7.3, ¿ya? Eso significa este último dígito 2. Ahora, esta fosfocreatina, como les estaba mencionando, es una molécula energética a nivel muscular, es responsable de la contracción muscular, ¿ya? Ahora, esta enzima, que es la creatinquinasa, es una enzima que su dosaje se puede hacer a nivel sanguíneo para establecer si ha ocurrido un daño muscular o si ha habido un daño cardíaco. Esta enzima también la podemos encontrar en el corazón, ¿ya? Se localiza a nivel del corazón y se localiza también a nivel muscular. Entonces, se hace el dosaje de esta enzima justamente para evaluar si ha habido o no daño muscular o hay daño cardíaco. Me refiero a un daño cardíaco o a un infarto, es un infarto cardíaco, ¿no? A eso me refiero, ¿ya? Es por eso importantísima esta enzima, la creatinquinasa. Ya, esto les voy a dejar de tarea para ustedes. ¿Qué ocurriría si esta enzima, porque esta es una enzima muy importante para lo que es el área de salud, ¿ya? ¿Qué ocurriría si esta enzima está en altas concentraciones? La creatinquinasa. Hago la determinación de creatinquinasa en sangre y me sale altos valores de creatinquinasa. Y al revés, ¿qué ocurriría si al hacer el dosaje en sangre de un paciente se encuentra niveles bajos de creatinquinasa? ¿Eso qué significa? Significa que hay daño muscular o no hay daño muscular. Eso van a averiguar ustedes, ¿ya? En pocas palabras, en un paciente que tiene daño muscular, o sea, tiene dolor, me refiero a que hay un dolor intenso a nivel muscular, ¿ya? Daño intenso a nivel muscular. ¿Cómo están los valores de esta enzima? En un paciente que ha tenido un infarto cardíaco, ¿cómo están los niveles de esta enzima? Eso es lo que van a averiguar. Eso ya les dejo tarea para ustedes. La otra clase son las hidrolasas, ¿ya? Las hidrolasas, que son enzimas que rompen enlaces con agua. Dentro de las hidrolasas tenemos a la subclase importante que es la fosfatasa, ¿ya? En esta reacción, en esta enzima, en esta reacción, tenemos a la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, ¿qué significa? Que hay un grupo fosfato en posición 6 de la glucosa. La glucosa es una hexosa, ¿ya? Entonces, en posición 6 de la glucosa tenemos un grupo fosfato. A ese compuesto se le llama glucosa 6-fosfato. Hay ingreso de agua. Si hay ingreso de agua, va a haber ruptura de un enlace. El enlace que va a ser roto es un enlace tipo éster
y esa en la posición 6. O sea, en la posición 6 hay salida de este grupo fosfato. Se rompe este enlace tipo éster y se libera el grupo fosfato. Como está ocurriendo liberación del grupo fosfato, eso es catalizado por fosfatasas. ¿Ya? Es una fosfatasa. Entonces, en esta reacción, cuando ingresa agua, hay ruptura de un enlace. Del enlace en la posición 6, la glucosa y fosfato, y producto de esto se forma glucosa y fosfato. Ahí se libera el grupo fosfato. ¿Ya? En el nombre empírico colocamos, en este caso, para la nomenclatura empírica, una palabra, ¿ya? Separada por un número y al final se coloca la clase. ¿Ya? Al final siempre va la subclase perrón. ¿Ya? La subclase. Entonces, en este caso, para el nombre empírico de las hidrolasas, se está colocando el nombre del principal producto. La glucosa es el principal producto que se genera en esta reacción. ¿Ya? Entonces ahí se coloca glucosa. Y este número 6 que te indica es la posición del enlace donde ha ocurrido la ruptura de dicho enlace, ¿no? O sea, en posición 6 hay la ruptura de un enlace, ¿ya? De ahí el nombre de glucosa 6. O sea, glucosa por el producto que se forma y 6 por la posición del enlace donde se está produciendo la ruptura de dicho enlace, que es en la posición 6 de la glucosa. Y fosfatasa, porque es la subclase, porque hay liberación de un grupo fosfato. Ahí se libera un grupo fosfato. Y las enzimas que liberan fosfato son fosfatasas. ¿Ya? Entonces, en el nombre empírico, ahí hay dos palabras separadas por un número. La primera palabra es el nombre del producto. Y la segunda palabra es la subclase, separadas por un número. Este número que te indica la posición del enlace donde está ocurriendo la ruptura de dicho enlace. ¿Ya? En el nombre sistemático se colocan tres palabras. ¿Ya? En el nombre sistemático hay tres palabras. La primera palabra que coloco, ¿cuál es? La glucosa 6-fosfato. ¿Qué cosa viene a ser glucosa 6-fosfato para esta reacción o para esta enzima? Es el nombre del sustrato. ¿Ya? La glucosa 6-fosfato viene a ser el nombre del sustrato. O sea, en el nombre sistemático se coloca el nombre del sustrato, que en este caso es glucosa 6-fosfato. O sea, el reactante, va el nombre del reactante, el nombre del sustrato. ¿Ya? Luego colocamos el grupo saliente. ¿Qué grupo está siendo liberado? Es un grupo fosfato. Y fosfato ya les dije cómo se abrevia. Fosfato se abrevia como fosfo. Y al final se coloca el nombre de la clase. ¿Ya? Al final va el nombre de la clase, que vendría a ser una hidrolasa. ¿Ya? Entonces, aquí hay tres palabras. El nombre del sustrato, el grupo saliente y el nombre de la clase. En la nomenclatura numérica, aquí siempre va a ser 3. El primer dígito es 3 porque las hidrolasas son clases 3. ¿Ya? En el último dígito es 9. Significa que es la novena enzima descubierta del tipo 3.1.3. ¿Ya? Ahora, pasemos a las liasas. En esta reacción está ocurriendo una descarboxilación. La histidina, como hemos visto, la histidina es un aminoácido alcalino, es un aminoácido básico. ¿Ya? Esta histidina tiene un grupo carboxilo. Entonces, ese grupo carboxilo va a ser liberado. Y ese grupo carboxilo liberado sale bajo la forma de CO2. O sea, esta es una reacción de descarboxilación. O sea, cuando vean el esquema algo parecido a esto, donde hay liberación de CO2, quiere decir que hay un grupo carboxilo que sale, hay un enlace covalente carbono-carbono que se ha roto y ese grupo carboxilo sale bajo la forma de CO2. Esto es una descarboxilación, ¿ya? Es una descarboxilación, ¿ya?
La histidina se descarboxila y cuando la histidina se descarboxila se forma la histamina. ¿Ya? Ese grupo carboxilo que se ha liberado, en su reemplazo se coloca un hidrógeno. ¿Ya? Las reacciones de descarboxilación son reacciones muy frecuentes con los aminoácidos. Son bien frecuentes las reacciones de descarboxilación con aminoácidos. Los aminoácidos pueden descarboxilarse fácilmente porque tienen este grupo carboxilo. La histidina, cuando se descarboxila, se genera la histamina. Y esta histamina se almacena a nivel de los mastocitos. Se va a almacenar a nivel de los mastocitos. Cuando estos mastocitos sean liberados, eso implica la ruptura de la membrana del mastocito. O sea, el mastocito se rompe y se libera la histamina. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Eso ocurre cuando ingresa algo extraño al organismo. Si ingresa algo extraño al organismo, se va a producir la liberación de la histamina de los mastocitos. Entonces, eso te indica que algo extraño ha ingresado a tu organismo. Hablo de algo extraño, podría ser un virus, podría ser una bacteria, podría ser un parásito o podría ser un contaminante ambiental, ¿ya? Podría ser cualquiera de esas sustancias. Ingresa esa sustancia extraña y el organismo, como un mecanismo de alerta, de alarma, va a liberar histamina en el organismo. Y esta histamina en el organismo lo que va a generar son cuadros alérgicos, ¿ya? Genera cuadros alérgicos, genera alergias. Entonces en la persona empieza una comezón intensa, una comezón intensa. Y para aliviar esa comezón intensa se utilizan antihistamínicos, antialérgicos, como el caso de la clorfenamina, la aspiricina. Calma la comezón, pero lo que tienes que indagar ahora, lo que ha ingresado a tu organismo, qué es lo que ha causado que se genere esa histamina, ¿no? O sea, has calmado la alergia, pero lo que todavía no has tratado es lo que no has tratado todavía es la sustancia extraña que ha ingresado. Entonces ahí hay que hacer exámenes más exhaustivos para ver qué cosa ha ingresado, ¿no? Si se trata de una bacteria, ver exámenes, por ejemplo, de sangre, hacer exámenes de sangre, hacer cultivos, ¿no? Un cultivo de orina, un cultivo de heces, para ver si hay algún agente extraño, ¿no? O ver si hay una bacteria, hongo o algún contaminante que ha ingresado. Se hacen exámenes exhaustivos para ver qué es lo que ha ingresado. Y en función a eso ya se da el tratamiento, ¿no? Para tratar de eliminar esa sustancia extraña. ¿Ya? Entonces, esto es un mecanismo de alerta, o sea, la formación de histamina, que la liberación de histamina a nivel de los mastocitos es un mecanismo de alerta en el organismo, ¿ya? ¿Cómo elaborar la nomenclatura empírica de las liasas? Aquí igual hay dos palabras claves que hay que colocar, ¿ya? Dos palabras claves. La primera palabra clave corresponde al nombre del sustrato, que en este caso es la histidina. El nombre del sustrato es la histidina. La enzima actúa sobre la histidina. Y el tercer nombre es la subclase, ¿ya? Como está ocurriendo una descarboxilación, esto es una descarboxilasa. O sea, el nombre empírico de esta enzima es histidina descarboxilasa. Para el nombre sistemático, aquí vamos a colocar tres palabras separadas por guiones. ¿Ya? Tres palabras separadas por guiones. La primera palabra que se coloca es el nombre del sustrato, que es histidina. La segunda palabra es la reacción que está ocurriendo. En este caso es una descarboxilación. Descarboxilación se abrevia como descarboxi, ¿ya? Viene descarboxi. Descarboxi no es descarboxilasa por si acaso. Esa abreviatura descarboxi significa descarboxilación. Quiere decir que hay liberación de un grupo carboxilo. Y al final se coloca la clase, que es una liasa, ¿ya? Nombre del sustrato, nombre de la reacción que está ocurriendo, que es una descarboxilación, y al final se coloca la clase que es liasa, ¿ya? En el código numérico, el primer dígito siempre va a ser 4, porque las liasas son clase 4. En este caso, este 2 significa que es la segunda enzima descubierta del tipo 4.1.1. ¿Ya? Luego tenemos a las isomerasas,
cuya subclase importante son las epimerasas, ¿ya? Van a ser las epimerasas. En el nombre empírico, para el caso de esta reacción, ¿ya? A ver, esta es la ribulosa 5-fosfato. La ribulosa es una pentulosa. La cirulosa es una pentulosa. O sea, estas dos son cetosas. Son cetosas de 5 carbonos, ¿ya? Son cetosas de 5 carbonos. Ahora, ribulosa 5-fosfato, ¿qué significa? Que tiene un fosfato en posición 5, ¿ya? Eso es lo que significa, tiene un fosfato en posición 5. Cirulosa 5-fosfato, ¿qué significa? Que tiene un fosfato en posición 5, ¿ya? La cirulosa va a tener un fosfato en posición 5 y la ribulosa tiene un fosfato en posición 5. Es lo que significa estos nombres. Son carbohidratos que pertenecen a las cetosas de 5 carbonos. En este caso, la ribulosa y la cilulosa son epímeros en carbono 3, ¿ya? Son epímeros en carbono 3. Es decir, que en el caso de la ribulosa, el oxidilo de carbono 3 lo tiene en la derecha y la cilulosa, el oxidilo de carbono 3 lo tiene en la izquierda. Solo en esa posición varían y por lo tanto van a ser epímeros, ¿ya? Un oxidilo lo tiene en la derecha y el otro lo va a tener a la izquierda. Entonces, en este caso, la ribulosa se puede convertir fácilmente a cilulosa, ¿ya? Variando la posición del oxidilo de posición 3. Varías la posición de ese oxidilo de posición 3 y cambias la ribulosa a cilulosa. Es una reacción de epimerización, ¿ya? Es una reacción de epimerización. En el caso del nombre empírico, aquí vas a colocar dos palabras. ¿Ya? Dos palabras. La primera palabra corresponde al nombre del sustrato, el nombre sobre la que está actuando la enzima, que es ribulosa 5-fosfato. Pueden colocar el nombre completo, en este caso está abreviado, ¿ya? La abreviatura de ribulosa 5-fosfato es fosforibulo, fosforibulo. Ya no coloco fosfato, ni tampoco la posición, ¿ya? Fosforibulo, fosforibulo. Eso significa ribulosa 5-fosfato. O si quieren le ponen el nombre completo, que sería ribulosa 5-fosfato. Es el nombre del sustrato. Y al final se coloca el nombre de la subclase, ¿ya? Como está trabajando con epímeros y está trabajando con epímeros, esa enzima pertenece a las epimerasas, ¿ya? Entonces aquí sería al final siempre epimerasa. Si son carbohidratos, o son carbohidratos. Y como el epímero de esta ribulosa y la cilulosa, aquí al final tiene que ir epimerasa, ¿ya? En el nombre sistemático colocamos dos palabras. Aquí solo se colocan dos palabras, ¿ya? Dos palabras separadas por un número. Dos palabras separadas por un número. El, la primera palabra que se coloca es el nombre del sustrato. Sería ribulosa 5-fosfato, ¿ya? La última palabra correspondería a la clase. Epimerasa o isomerasa es la misma cosa en este caso, ¿ya? Ahí pueden colocar isomerasa para evitar confundirlos, ¿ya? Isomerasa, isomerasa, el nombre de la clase, ¿ya? Y esta posición 3, ¿qué te va a indicar? El carbono en el cual son epímeros, en el carbono en el cual solo varían los oxirilos, que en este caso es en posición 3, ¿no? Por eso les decía que la ribulosa y la cilulosa son epímeros en posición 3, ¿ya? Son epímeros en posición 3, ¿ya? Entonces, nombre del sustrato, el carbono en el cual son epímeros y al final el nombre de la clase, ¿ya? Aquí en el código numérico hay 5 porque es clase 5, las isomerasas son clase 5 y el último dígito 1 significa que es la primera enzima descubierta del tipo 5.1.3, ¿ya? Y finalmente las ligasas, ¿ya? Las ligasas. En el caso de las ligasas, estas son enzimas que forman enlaces, ¿ya? Forman enlaces. Por ejemplo, la unión del aminoácido con el tRNA de transferencia.
Ojo que en el organismo tenemos diferentes tipos de tRNA. No es que exista un solo tipo de tRNA. Si nutricionalmente tenemos 20 aminoácidos, vamos a tener 20 diferentes tipos de tRNA. ¿Ya? No es que exista un solo tipo de tRNA. Existen diferentes tipos de tRNA dependiendo del aminoácido al cual se va a enlazar. ¿Ya? En este caso, este es la tirosina que se une a su tRNA. ¿Ya? Es la tirosina que se está uniendo a su tRNA. Es el tRNA de tirosina. tRNA de tirosina. ¿Ya? La tirosina se une al tRNA. El producto que se forma, en este caso, se denomina tirosil tRNA de tirosina. Si hubiera sido histidina, este se uniría al tRNA de histidina y se formaría histidil tRNA de histidina. ¿Ya? Si hubiese sido metionina, sería metionina unido al tRNA de metionina y esto formaría metionil tRNA de metionina. Si hubiera sido, a ver, otro, ¿qué otro aminoácido más hay? Cistina. Cistina con su tRNA de cistina. Si hubiera formado cistidil tRNA de citosina. ¿Ya? Entonces, esa es una reacción de ligación. Aquí, este aminoácido se une a su tRNA formando este producto que es el tirosil de tRNA tirosina. En este caso, está ocurriendo gasto de energía. No se vayan a confundir con una transferencia, ¿ya? Aquí hay gasto de ATP, se está gastando ATP, ¿ya? Siempre en una reacción anaólica, siempre en anabolismo se gasta energía, se gasta ATP. Hago el gasto del ATP. En el nombre empírico de las ligasas, ahí hay dos palabras que se colocan. Las dos palabras que se colocan, la primera palabra corresponde al nombre del producto. En este caso es el tirosil de tRNA de tirosina. ¿Ya? El nombre del producto. Y finalmente se coloca la subclase, en este caso sintasa o sintetasa, es lo mismo. Tirosil tRNA sintasa o sintetasa. ¿Ya? Para el nombre sistemático, dos palabras. El nombre del producto, que en este caso es este, eh, tirosina tRNA, ¿ya? O tirosil tRNA de tirosina, y en este caso le pongo ligasa, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Aquí arriba está sintetasa, que es el nombre de la subclase, y aquí arriba se ha cambiado por ligasa, ¿ya? Es la única diferencia. En la nomenclatura numérica acá es 6. El primer dígito es 6, porque es clase 6. Las ligasas son clase 6. Y el último dígito, 1, significa que es la primera enzima descubierta del tipo 6.1.1. ¿Ya? Esas son las 6 clases de enzima entonces que tenemos. ¿Qué viene a ser una isoenzima? ¿Ya? ¿A qué se denomina isoenzima? Las isoenzimas son formas múltiples de enzimas que se generan a partir de diferencias genéticas determinadas en su estructura primaria. O sea, puede haber algunas variaciones en su estructura primaria, pero catalizan la misma reacción. O sea, son enzimas que la vamos a encontrar a nivel de diferentes órganos, pero van a catalizar la misma reacción. Puede haber variaciones a nivel leves, ¿no? Algunas variaciones leves en su estructura primaria, ¿ya? Pero van a catalizar la misma reacción. Eso es una isoenzima, ¿ya? Eso es una isoenzima. O sea, es una enzima que puede variar en su estructura primaria, una variación leve en su estructura primaria, van a catalizar la misma reacción y se puede encontrar a nivel de diferentes órganos. Eso es lo que viene a ser una isoenzima. Ejemplos de isoenzimas son la creatinquinasa y la lactato deshidrogenasa, ¿ya? La creatinquinasa y la lactato deshidrogenasa. Cuando hablamos de la creatinquinasa, esta enzima está formada por dos subunidades, ¿ya? Una subunidad M y una subunidad B. O sea, la creatinquinasa es una proteína multimérica, ¿no? En este caso es una dimérica, ¿ya? Dimérica porque está formada por dos subunidades. En el caso de esta creatinquinasa, existen tres tipos de creatinquinasa. Una creatinquinasa que está formada por dos unidades M, que se ubica principalmente a nivel de músculo esquelético,
Una creatinquinasa que está formada por una subunidad M y una subunidad B, que se ubica principalmente a nivel de músculo esquelético, y una creatinquinasa que se ubica a nivel cerebral y a nivel renal, que está formada por dos unidades B. Entonces, como ven, la estructura primaria es diferente, ¿no? Esta tiene dos unidades M, esta tiene una subunidad M y una subunidad B, y esta tiene dos unidades B. Se ubica en diferentes órganos, ¿no? Músculo esquelético, corazón, cerebro y riñón. Tienen diferentes ubicaciones, pero van a catalizar la misma reacción. Catalizan la misma reacción en los mismos órganos, ¿ya? La reacción ya la hemos visto, ¿no? La reacción que cataliza ya la hemos visto. La creatinquinasa es una enzima que actúa sobre la creatina y te va a formar la fosfocreatina. Eso es lo que hace la creatinquinasa. ¿Ya? Esa reacción es la misma en músculo esquelético, corazón y cerebro. ¿Ya? Entonces, se hace el dosaje de esta enzima para evaluar si hay daño muscular o si hay daño cardíaco. Eso ya van a averiguar cómo están los niveles de esta enzima cuando hay daño muscular y daño cardíaco. Sus niveles estarán altos o bajos de esta enzima. ¿Ya? Otra enzima parecida es la lactato deshidrogenasa. ¿Ya? La lactato deshidrogenasa es una enzima parecida. ¿Qué hace la lactato deshidrogenasa? Es una oxidorreductasa. Esta enzima, que es la lactato deshidrogenasa, actúa sobre el piruvato. ¿Ya? Esta es la estructura del piruvato. Y el piruvato se va a convertir en lactato. Y este piruvato utiliza NATH2. ¿Ya? Utiliza NATH2. Entonces, el piruvato se convierte en lactato y el NATH2 se convierte en natoxidado. Entonces, en este caso, en esta reacción, el piruvato se reduce hasta formar lactato y el NATH2 se oxida hasta formar NAT. ¿Ya? El NATH2 se oxida hasta formar NAT oxidado y el piruvato se reduce hasta formar lactato. Es una reacción de oxidorreducción. Y el nombre empírico de esta enzima se denomina lactato deshidrogenasa. Ese es su nombre empírico. En el caso de la lactato deshidrogenasa existen 5 subtipos, ¿ya? 5 subtipos. La lactato deshidrogenasa es una proteína, en este caso tetramérica, ¿ya? Es una proteína tetramérica. Está formada por subunidades, por subunidad H, una subunidad H y una subunidad M. En este caso, si está formada por cuatro subunidades H, viene a ser la LDH1, la lactato deshidrogenasa de tipo 1, que se encuentra a nivel cardíaco, a nivel de eritrocitos, glóbulos rojos, o a nivel renal y a nivel de páncreas. Principalmente tiene esta ubicación a nivel cardíaco, ¿ya? La LDH2 está formada por tres unidades H y una unidad M. Esta se encuentra a nivel cardíaco, a nivel de eritrocitos y a nivel renal. ¿Ya? Entonces, tanto la LDH1 como la LDH2 se ubican principalmente a nivel cardíaco, ¿ya? A nivel cardíaco. La LDH3, esta tiene dos unidades H y dos unidades M. Esta se encuentra en el páncreas, pulmón y leucocitos. La LDH4 tiene una unidad H y tres unidades M. Esta se encuentra en hígado y músculo esquelético. Y la LH5 tiene cuatro unidades M, hígado y músculo esquelético. Entonces, si hablamos de corazón, es la LH1 y la LH2. Si hablamos de músculo esquelético, la LH4 y la LH5. ¿Ya? En cualquiera de estos órganos ocurre esta misma reacción. Piruvato forma lactato. El piruvato se reduce hasta generar lactato y el NATH2 se oxida hasta formar NAT oxidado. Esto es catalizado por la lactato deshidrogenasa. Entonces, el dosaje de esta enzima, que es la lactato deshidrogenasa, también me va a servir para evaluar si hay un daño cardíaco o para evaluar si hay un daño muscular. ¿Ya? Daño cardíaco y daño muscular. Aquí igual, quiero que averigüen cómo están los niveles de la lactato deshidrogenasa en un daño cardíaco y en un daño muscular. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Están altos o bajos? ¿Ya? Eso es lo que van a averiguar. ¿Qué vienen a ser enzimas interconvertibles? Las enzimas interconvertibles son aquellas que existen por lo menos en dos formas bien definidas.
y por lo general se trataría de una fosforilasa con una fosfatasa, ¿ya? O sea, una fosforilasa y una fosfatasa son dos enzimas interconvertibles. Estos dos tipos de enzimas tienen algo en común, ¿no? Lo común que tienen estas dos enzimas es que trabajan con fosfato. La quinasa pega fosfato y la fosfatasa quita fosfato. Eso es lo común, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de enzimas interconvertibles, es el caso de las reacciones de fosforilación y las reacciones de desfosforilación o también denominadas fosfatasas. Perdón, está bien dicho, desfosforilación o fosfataciones, ¿ya? Quinaciones es cuando se pega fosfato, desfosfataciones, desfosfataciones o también denominadas fosfataciones es cuando se quita fosfato. O sea, ahí lo común es que uno quita fosfato y el otro pega fosfato, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de enzimas interconvertibles, es el caso de una quinasa con una fosfatasa. O es lo mismo decir también fosforilasa o fosfatasa, ¿ya? La fosfatasa catalizan reacciones de fosfatación, ¿no? Eso hacen las fosfatasas. Y las quinasas catalizan reacciones de fosforilación, es decir, pegar fosfato. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la regulación de la concentración de enzimas, ¿ya? ¿Esto a qué se refiere? Cuando hablamos de lo que vendría a ser la regulación de la concentración de enzimas, esto se refiere a lo que vendría a ser el fenómeno de inducción enzimática y el fenómeno de represión enzimática, ¿ya? Inducción enzimática y represión enzimática. A ver, en esta tablita que está acá, está la reacción o la relación de los principales inductores, ¿ya? Bueno, este término inductor, inductores, realmente el término correcto que se debería de utilizar es represor, ¿ya? Inductor enzimático sí está bien usado, pero este término inhibidor es incorrecto, debería de ser represor enzimático, ¿ya? A ver, eso lo vamos a hacer aquí en el Word para que lo puedan entender. ¿Ya? Primero veamos lo que es la inducción. La inducción enzimática. ¿Ya? ¿Qué significa la inducción enzimática? La inducción enzimática significa el aumento de la concentración de enzimas. Y este aumento de la concentración de enzimas es producido por un inductor. ¿Ya? Va a ser producido por un inductor. Si hablamos de la represión enzimática, es lo opuesto. ¿Ya? La represión enzimática, esto es producido por un represor y el represor produce disminución de la concentración de enzimas. ¿Ya? Disminución de la concentración de enzimas. Eso es lo que produce un represor. ¿Ya? Hasta ahí me están captando, me están entendiendo, por favor. Son dos cosas que hay que entender. ¿Ya? El término represión y el término inducción enzimática. Entonces, si hablamos de una inducción enzimática, la inducción enzimática es producido por un inductor. Los inductores lo que hacen es aumentar la concentración de enzimas y la represión enzimática lo que genera es la disminución de concentración de enzimas. ¿Ya? Entonces, esto afecta, por ejemplo, cuando tú administras en el organismo dos o más sustancias. ¿Ya? Dos o más sustancias cuando ingresan al organismo. Cuando ingresan dos o más sustancias al organismo, a eso se le denomina interacción.
¿ya? Es una interacción. Entonces, este ingreso de dos o más sustancias dentro del organismo, ¿qué es lo que va a generar? ¿Ya? A ver, vamos a verlo ahorita. ¿Ya? Entonces, resulta que tú administras dos o más sustancias, pongamos que sean dos sustancias, ¿ya? Una sustancia, vamos a ponerle una sustancia A y la otra una sustancia B. ¿Ya? Una sustancia A y una sustancia B. Y resulta que la sustancia A es un inductor, ¿ya? Esta sustancia A es un inductor. Entonces, como inductor que es, aparte que va a tener un efecto dentro del organismo, tiene un efecto dentro del organismo, como inductor, lo que hace es aumentar la concentración de enzimas. ¿Ya? Es lo que hace, aumentar la concentración de enzimas. Este aumento de la concentración de enzimas afecta a la sustancia A. Si yo tengo un aumento en la concentración de enzimas, esto va a afectar a la sustancia A. ¿Cómo es que lo afecta? Su metabolismo, ¿ya? El metabolismo de la sustancia A va a estar alterado. Y en este caso, como yo tengo una alta concentración de enzimas, el metabolismo de la sustancia A está aumentado. El metabolismo de la sustancia A va a estar aumentado. Ahora, si su metabolismo está aumentado, eso a su vez va a significar que la excreción de la sustancia A está aumentada, ¿ya? La finalidad de que una sustancia se metaboliza en el organismo es para que se pueda excretar. Esa es la finalidad del metabolismo. Entonces, si el metabolismo de esta sustancia está aumentada, su excreción también está aumentada. ¿Eso qué significa? ¿Ya? Si la excreción del organismo está aumentada, significa que está saliendo del organismo, ¿no? Se está eliminando del organismo. Eso significa que su concentración en sangre está disminuida. ¿Ya? Es lo que significa que la concentración en sangre de esta sustancia está disminuida porque se está eliminando del organismo. Eso es lo que significa. Entonces, si su concentración en sangre está disminuida, eso significa que no hay efecto, ¿ya? O sea, esta sustancia A no va a tener efecto del organismo, porque se está eliminando del organismo, es lo que significa. ¿Qué ocurre si es al revés? ¿Ya? ¿Qué ocurre si es al revés? Sustancia A y sustancia B, pero la sustancia B es un represor. Si la sustancia B es un represor, lo que hace es disminuir disminuir la concentración de enzimas. Si la concentración de enzimas está disminuida, eso afecta al metabolismo de la sustancia A. ¿Ya? El metabolismo de la sustancia A está disminuido. La excreción de la sustancia A está disminuido. La concentración en sangre de la sustancia A, en este caso, está aumentado. ¿Ya? Significa que no se está eliminando del organismo.
Es metabolismo disminuido, excreción disminuida, no está saliendo del organismo, significa que la concentración de esta sustancia en el organismo está aumentada. Si está aumentada, en este caso, lo que va a generar es un efecto tóxico, ¿ya? Produciría un efecto tóxico. Entonces, este sería el problema de colocar dos o más sustancias y resulta que una de ellas es un inductor o es un represor, ¿ya? Si es un represor, va a generar al final un efecto tóxico de la otra sustancia con la cual se está administrando. Si es un inductor, lo que va a generar simplemente es que no hay efecto, o sea, se está excretando, se está eliminando del organismo, ¿ya? Eso es lo que produciría entonces estos inductores o estos represores. ¿Ya? Esta es la relación entonces de inductores. Esta tabla, ¿cómo la voy a interpretar? Miren, aquí tienen una relación de inductores y aquí tienen una relación de represores. O sea, este grupo de acá afecta a los de acá arriba, ¿ya? Este grupo que está acá de inductores y represores afecta a los de acá arriba. Ojo que esta es una relación de fármacos. Esto cuando lleven farmacología lo van a estudiar, se debe de estudiar, porque este es un tipo de interacción medicamentosa. Si se dan cuenta, la mayoría de estas sustancias son fármacos, salvo por ejemplo la carne asada, ¿no? Carne asada con carbón vegetal. El humo de la carne asada con carbón vegetal es un inductor enzimático. El alcohol, el alcoholismo crónico, el alcohol es un inductor enzimático. ¿Ya? Lo demás son medicamentos, lo demás son fármacos. ¿Ya? Entonces, este grupo afecta a los de acá a los de acá arriba. ¿Ya? De esa forma se interpreta esa tabla. Entonces, es todo lo referente a lo que sería el tema de enzimas. ¿Ya? El segundo examen de teoría corresponde hasta este tema, hasta el tema de enzimas.